Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fic trayéndoles un nuevo capítulo de Re:Zero. El sabio regresa, el viaje comienza. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. Si les gusta el fic, pueden ir a darle su apoyo al autor. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 3. Próximos pasos. Más allá de la gran cascada, ¿un mundo paralelo? Piensa Ren con expresión confusa. Espera, Subaru-kun, ¿qué quieres decir con eso? Pregunta. Aunque Rem entendía la idea detrás de lo que Subaru había revelado, e incluso había considerado la posibilidad de estar en uno de los 4 grandes países del continente, una afirmación tan fuerte como estar en un lugar más allá de la gran cascada, o en este caso, un mundo paralelo, todavía era difícil de procesar. Es exactamente como te dije, Rem. Estamos en otro mundo. No estamos en Lugúnica ni en Boyachia, ni en ningún otro lugar del continente en este momento. Estamos en una tierra más allá de la gran cascada, respondió Subaru con sinceridad. Rem solo pudo mirarlo en silencio. Su mente se debatía entre la confianza absoluta que tenía en Subaru y el peso absurdo de la información que escuchaba. Todos los demás simplemente se quedaron mirando la situación con expresiones complicadas en sus rostros, ya que ya habían discutido este asunto con el joven de cabello negro hace un rato y habían pensado mucho sobre todo lo que les había dicho hasta ahora, dejándolos, al menos, en una situación de impotencia donde solo podían confiar en Subaru en este asunto. Al ver la confusión y el desconcierto de la chica de cabello azul, la expresión de Subaru se suavizó. Después de todo, podía imaginar exactamente cómo se sentía al escuchar todo esto. Entiendo que esto puede ser difícil de digerir, e incluso de entender, pero te digo la verdad. Jamás te mentiría, dijo Subaru con una expresión amable, así como con su tono de voz. Sabía que debía de tener mucho en la cabeza en ese momento. Después de todo, ya estaba lidiando con el hecho de haber perdido un año de su vida sin saber por qué, y ahora tenía que lidiar con la posibilidad de estar en una tierra completamente extraña, lejos de casa. Confío en Subaru-kun, es solo que, Rem dudó un momento. Mee-sama, llamó a Ram. Ram, un poco sorprendida por la repentina llamada, rápidamente se recompuso y respondió con tono firme. Sí, hermana. ¿Está diciendo la verdad Subaru-kun? Preguntó Rem con firmeza. La verdad era que Rem no dudaba de su amado, no cuando realmente hablaba en serio sobre lo que decía, pero ella ya estaba lidiando con mucho en ese momento, y tener a su hermana también apoyando sus afirmaciones haría más fácil aceptarlas como verdaderas. Subaru, por otro lado, se sintió un poco mal porque Rem no le creyó de inmediato, pero rápidamente desechó esa sensación negativa, pues comprendía perfectamente lo absurda que era la idea de un mundo paralelo para cualquiera, e incluso si ella dudaba de él, aún podría demostrar sus afirmaciones más tarde. Al fin y al cabo, este era su mundo. Hermana, incluso a mí me cuesta creerlo, pero parece ser así. Nadie ha visto ni oído hablar de un lugar como este en el continente, y después de lo que nos explicó Barusu hace un rato, me inclino a creerle. Imagino que todos aquí piensan lo mismo, explicó Ran con sinceridad. Wow, respondió Ren con asombro mientras pensaba en ello más y más. Yo también lo creo, Rem, intervino Emilia con suavidad, captando la atención de Rem. Subaru nos explicó que fue transportado a nuestro mundo el mismo día que me conoció en la casa de saqueo. Y tú lo conociste cuando lo traje a la mansión poco después. Puedo dar fe de ello, ya que no encontré información sobre ningún hombre que coincidiera con la descripción de Natsuki-kun antes de que conociera al Santo de la Espada el mismo día que conoció a Emilia-san, explicó Anastasia. ¿Entonces llevabas menos de un día en nuestro mundo cuando nos conocimos? Le preguntó Rem a Subaru, que seguía muy cerca de ella. Subaru se rascó la nuca y respondió. Por increíble que parezca, es cierto. Rem bajó la cabeza momentáneamente mientras reflexionaba sobre esta información, y luego dejó escapar una pequeña risa. Así que por eso eras tan extraño entonces, con ropas desconocidas y a veces diciendo cosas incomprensibles. Pensándolo ahora, tiene todo el sentido, dijo divertida. Subaru soltó una risa alegre y respondió. Bueno, desde mi punto de vista, todo a mi alrededor también era bastante extraño. Bromeó, haciéndolos reír a ambos. Barusu tampoco sabía prácticamente nada de nuestro idioma, así que no me extraña que tuviera que enseñárselo todo, añadió Ran con un ligero tono burlón.
Y te lo agradezco profundamente, Mee-san, respondió Subaru. Y además, prácticamente no sabía nada de nuestro mundo. Aunque cueste creerlo, supongo que tiene sentido que sea de otro mundo, dijo Beatrice con calma. Aún aprendo cosas de ti, mi querida Bea, correspondió Subaru con una sonrisa. Betty siempre será la mejor maestra, de verdad, dijo con orgullo. Rem solo podía escuchar esta información con fascinación mientras conectaba los puntos en su propia cabeza, analizando todas las rarezas que habían cubierto a Natsuki Subaru desde que lo conoció, y todo lo que sabía sobre él. Y entonces, la expresión de Rem se volvió más oscura, captando la atención de Subaru. Debió haber sido difícil para ti, Subaru-kun, estar en una tierra extraña, solo. Podrían haber pasado tantas cosas malas. Emilia y Beatrice se sintieron mal de inmediato, pues aún no habían considerado la situación desde esa perspectiva. ¿Cómo se habría sentido Subaru estando tan lejos de casa y todo lo que podría haberle sucedido debido a su desconocimiento del entorno y la cultura? Subaru, al notar las expresiones complicadas en los rostros de Emilia, Rem y Beatrice, actuó rápidamente para tranquilizarlas, diciendo: Hola, ¿están bien? Es cierto que cuando me di cuenta de que estaba en un lugar tan desconocido, fue un poco difícil. Pero rápidamente las conocí a todas y estoy profundamente agradecida por eso. ¿Estás seguro de eso, Subaru-kun? Preguntó Rem tímidamente. A mí también me gustaría saberlo, añadió Emilia con tono preocupado mientras se acercaba a Subaru y Rem. Beatrice, de pie junto a Emilia, también caminó hacia Subaru con una expresión triste y dijo: Betty también está preocupada, en realidad. Con el creciente sentimiento de preocupación por el bienestar mental de Subaru impregnando a esas chicas, Subaru no pudo evitar sentirse cálido por dentro, aunque no creía que tal preocupación fuera necesaria. Es cierto que cuando llegué al continente, pensé que era la protagonista perfecta de Isekai y que solo me pasarían cosas buenas a partir de entonces. Pero pronto me di cuenta de que estaba equivocado, lastimándome y muriendo repetidamente, ya fuera a manos de Elsa o incluso en la mansión, cuando tuve que lidiar con las violentas sospechas del chamán y Rem. Y, sinceramente, fue duro. Fue muy duro. Aún así, a medida que pasaba por los ciclos, pude aprender más sobre estas personas y acercarme cada vez más a ellas. Llegué a conocer mejor a Emilia, Beatrice, Ram e incluso a Rem, quien tanto me había lastimado al principio. Y después de todo eso, me di cuenta de que había aprendido algo muy importante. Cada uno de ellos tenía algo especial, un lado bueno o una valiosa lección que enseñarme. Incluso Rem, que en apariencia parecía un demonio violento y resentido, era solo una chica que sufría mucho. Y cuanto más los conocía, más me daba cuenta de que eran personas por las que valía la pena luchar y amar. Y fue porque creí en eso, porque aprendí a creer en el lado bueno de la gente, que pude acercarme a gente como Julius, Otto, Garfield e incluso a ese cabrón de Rosual. Así que no sé si alguna vez superaré muchas de las cosas horribles que me han pasado desde que llegué a este mundo, es cierto, pero si me preguntas si estoy en paz con ello y si estoy agradecido por donde me ha llevado, por todas las personas valiosas que he conocido y a las que he aprendido a amar, entonces mi respuesta solo puede ser una. Subaru concluyó sus pensamientos y volvió a centrarse en las chicas. Emilia y Beatrice estaban agachadas a ambos lados de Subaru mientras lo miraban con preocupación, Rem estaba sentada en el suelo mientras se apoyaba en Subaru, y Ran permanecía detrás de Rem. Subaru los miró fijamente con una cálida sonrisa en su rostro y dijo: honestamente, conocerlos a todos fue lo mejor que me pudo pasar desde que llegué a su mundo. Ustedes son todo para mí. Y ante un caballero de origen semielfo, un contratista de un gran espíritu y un héroe de origen Oni, las tres chicas no podían sentirse más aliviadas y satisfechas con la declaración del joven de cabello negro. Sonrisas radiantes y lágrimas se formaron en los rostros de las chicas, felices por la gratitud de Subaru. Incluso Ram sonreía con sinceridad, aunque sutilmente. Saber que Subaru era un hombre que venía de otro mundo y podría haber sufrido mucho debido a su falta de conocimiento era un pensamiento aterrador para aquellos cercanos a él, como Emilia, Rem y Beatrice, pero ahora, comprender que podía encontrar su lugar junto a ellas y los demás miembros del campamento Emilia y estar verdaderamente agradecido por ello, era profundamente reconfortante. Subaru, realmente eres incorregible, ¿no? Dijo Emilia emocionada. Subaru soltó una leve risa y respondió: pero mira el lado positivo, puedes decirles a todos que tu caballero es de otro mundo. Sí, respondió Emilia, poniéndose la mano en el pecho. Mi caballero es realmente asombroso. ¿Caballero, de Emilia-sama? Ren pensó con asombro al escuchar las palabras de Subaru y Emilia.
¿Qué significa eso? Mi contratista es el mejor, en realidad, dijo Beatrice con orgullo, siguiendo a Emilia. Tu contratista también tiene un espíritu excelente, querida Bea, correspondió Subaru con una sonrisa mientras le daba una palmadita en la cabeza de Beatrice. ¿Eh? ¿Contratista? ¿Subaru-kun y Beatrice Samak firmaron un contrato? Rem se preguntó atónita al ver la tierna interacción entre Subaru y Beatrice. Rem, sabiendo que había pasado un año sin estar presente, y observando las interacciones amistosas entre Subaru, Emilia y Beatrice, ya imaginaba que se habían vuelto aún más cercanos, pero el caballero de Emilia... ¿Firmar un contrato con un espíritu tan grande como Beatrice? Fue una gran sorpresa. Subaru-kun, te convertiste en el caballero de Emilia Sama y tienes un contrato con Beatrice Sama. Me perdí mucho, ¿verdad? Dijo Rem con un destello de tristeza. Subaru, al escuchar las palabras de Rem, soltó una leve risa mientras colocaba una suave palma sobre su hombro y respondía. Eso también es parte de esa larga historia que mencioné. Pero no olvides que prometí contártelo todo. Esas palabras fueron realmente efectivas para consolar a la chica de cabello azul que se encontraba en una situación tan complicada. Realmente sabes cómo hacerme sentir mejor, Subaru-kun, dijo con una sonrisa. Eso es porque soy tu héroe, ¿recuerdas? Respondió radiante. Subaru estaba profundamente orgulloso de eso. Rem se sonrojó intensamente al oír esas palabras, al ver que el héroe que admiraba e idealizaba confirmaba su deseo. Entonces miró directamente a los ojos del joven de cabello negro. Sus rostros se reflejaban en la mirada del otro. Sí, mi héroe es realmente especial, dijo Rem, expresando sus verdaderos pensamientos. Subaru sintió que su sonrisa se ensanchaba involuntariamente, y su corazón se calentaba con una calidez irreemplazable. Rem aún lo veía como su héroe incluso después de tanto tiempo dormido, y Subaru ahora, más que nunca, sería su héroe y la guiaría, tal como guiaría a todos sus compañeros en ese nuevo mundo que solo él conocía. Mi héroe, Emilia reflexiona sobre las palabras de Rem, dichas con tanta ternura por la chica Omni. ¿De verdad le importa tanto Subaru? Menos mal, ¿verdad? Al ver un intercambio tan amistoso y preciado entre ambos, debería sentir solo sentimientos positivos. ¿Pero por qué se sentía un poco incómoda, quizá? Era una sensación extraña. ¿Cuánto desconocía de la relación entre ellos? No, basta. No hay nada malo entre Subaru y Rem. No tengo por qué sentirme mal, esta es una ocasión feliz. Sí, así es, Emilia suspiró profundamente, reprimiendo esos sentimientos negativos que le eran tan desconocidos. No podía dejarse llevar por esto y arruinar una ocasión tan especial. Poniendo nuevamente una sonrisa en su rostro, Emilia se dejó absorber una vez más por la agradable atmósfera. Rem, Barusu, dijo Ran con calma, captando la atención de la pareja. Creo que es hora de que nos levantemos del suelo, ¿no? Ram no tenía ningún deseo de arruinar el momento. Después de todo, incluso ella estaba profundamente conmovida por el regreso de su otra mitad, pero el pensamiento de que podrían estar pasando demasiado tiempo en ese lugar y que necesitaban comenzar a actuar pronto pesaba en su mente. Lo entiendo, Mee-san, tenemos que movernos, dijo Subaru con sinceridad. Aunque Ran solo nos dijo que nos levantáramos del suelo, entiendo a qué se refería. Necesitamos empezar a buscar un lugar adecuado donde quedarnos, y el hecho de que me llamara la atención directamente significa que confía en mí precisamente para esto, ya que soy el único que conoce este mundo mejor que nadie. Subaru pensó. Su expresión, que hasta ahora había sido profundamente cálida, se había vuelto más seria al comprender. Además, necesitamos encontrar un lugar donde quedarnos. El lugar donde estamos ahora no es precisamente acogedor. Como para llevar el asunto más lejos, las palabras vinieron de la propia princesa comerciante, Anastasia Osin. Julio, que estaba junto a ella, también dio un paso adelante. Y además, como podemos ver, ya ha oscurecido aquí. Necesitamos encontrar refugio para pasar la noche, y solo tú puedes ayudarnos, Subaru. El caballero de Anastasia reveló sus pensamientos. Tan pronto como Julio terminó de expresar su opinión, una nueva voz sonó. También estoy de acuerdo en que deberíamos empezar a tomar medidas, aunque no me gusta arruinar el momento entre ustedes dos. Este comentario sorprendió a todos menos a Anastasia, quien al mismo tiempo volvió la mirada hacia la princesa Mercader. De hecho, decir que estaban mirando a Anastasia sería un pequeño error. Después de todo, lo que el grupo realmente miraba era la bufanda de zorro blanco que rodeaba el cuello de Anastasia. ¿Eridna? Preguntó Subaru. Soy yo, Natsuki-kun, ¿por qué?
Bueno, has estado callado todo el tiempo desde que llegamos aquí, respondió Subaru torpemente, rascándose la nuca. Admito que estaba un poco confundida con este lugar cuando llegamos, así que preferí guardar silencio mientras me explicabas sobre este mundo paralelo. Solo intercambié unas palabras con Ana telepáticamente, explicó. Pero entonces, ¿querías que interrumpiera tu momento con la chica azul? Respondió Eridna. Subaru dejó escapar una pequeña risa. No, tienes razón. Gracias por no ser aguafiestas, pero sinceramente, me alegra que estés aquí con nosotros también. No me sentiría bien si te quedaras, separado de Anastasia-san, dijo Subaru con sinceridad. Agradecemos su preocupación, respondió Eridna amablemente. Sí, es cierto, Natsuki-kun. Me alegra que te importe, añadió Anastasia, haciendo una ligera reverencia. No es nada. Me prometí a mí mismo que los mantendría a salvo en cuanto supe que estábamos en mi tierra natal. Subaru se levantó del suelo, adoptando una postura erguida y segura, y continuó. Y ahora les prometo a todos ustedes que usaré todo lo que sé sobre este mundo para mantenerlos a salvo. Es lo menos que puedo hacer. Esa última frase no fue una simple promesa vacía, sino una declaración de la firme determinación de Subaru de nunca rendirse ante sus amigos. Además, pronunció estas palabras mientras miraba a cada uno de sus compañeros, quienes correspondieron a su determinación con miradas de admiración y sonrisas amables. Esa confianza, Subaru-kun, parece haber madurado mucho durante este tiempo. ¿Cuánto ha cambiado? Pensó Ren encantada, con una mezcla de orgullo y curiosidad por su amado. Subaru entonces miró a Ren, quien permanecía sentada en el suelo, mirándolo con profunda admiración. ¿Puedes levantarte, Ren?, preguntó con calma mientras extendía la mano para tomarla. Ren, aunque aún no estaba segura de poder caminar, aceptó la mano de Subaru casi inconscientemente. No pudo negarse. La palma y los dedos de Subaru sujetaron suavemente la mano de Ren, guiándola hacia arriba con cuidado. Subaru sabía que ella no había caminado durante un año y había pasado todo el tiempo inconsciente en una cama, por lo que sería lógico asumir que sus piernas no responderían de la misma manera, pero albergaba la esperanza de que Ren no tuviera que sufrir con su capacidad de caminar, además de todo lo demás por lo que ya debía estar pasando. Ren, por otro lado, aunque no estaba segura de que la había mantenido inconsciente durante un año, tenía, desde el momento en que despertó en los brazos de Ram, una vaga e incómoda sospecha de que sus piernas no respondían adecuadamente, pero no podía estar segura de este hecho ya que no había necesitado ponerse de pie hasta entonces. Sin embargo, en ese momento, con la ayuda de Subaru, sus sospechas se confirmaron. Tan pronto como Ren puso peso sobre sus piernas e intentó levantarse, estas cedieron y Ren regresó a su posición sentada anterior. Ram, que estaba detrás de Ren, también pensaba lo mismo que Subaru sobre la capacidad de Ren para caminar. Al ver que su hermana no lograba ponerse de pie, entrecerró los ojos ligeramente. Subaru, que también vio como Ren no lograba ponerse de pie, estaba a punto de decir algo cuando Ren lo interrumpió. Espera, dijo, preparándose para otro intento. Ella puso fuerza en sus piernas y apretó más fuerte la mano de Subaru. Ella falló por segunda vez. Un suspiro de resignación escapó de Subaru. Una mirada comprensiva surgió de los ojos de Ram. Y un TCH con notas de profunda irritación salió de la boca de Ren. No puede caminar. Pasar un año inmóvil en una cama le había pasado factura, aunque su resistencia natural como Oni le había impedido estar aún más débil. Subaru reflexionó en su corazón. No tienes que esforzarte tanto, Ren, está bien. Puedo cargarte, dijo Subaru suavemente. Ren mantuvo la cabeza gacha y una expresión complicada en el rostro. Ya se sentía frustrada por diferentes razones, pero ahora, además de sentirse aún más frustrada, se sentía como una carga. No quiero ser una carga para ti, Subaru-kun, respondió en voz baja pero firme. Subaru negó con la cabeza, su expresión se suavizó. Se agachó y se acercó a ella. Nunca serás una carga para mí, y además, estoy seguro de que te recuperarás pronto. Eres una chica muy fuerte, Ren, dijo Subaru con sinceridad. ¿De verdad lo crees? Respondió Ren, sintiendo que su estado de ánimo mejoraba poco a poco. Asintió con calma y confianza. No hizo falta decir más. La mirada de Subaru transmitía toda la admiración y el consuelo que Ren necesitaba. Los labios de Ren se curvaron ligeramente y una dulce sonrisa se dibujó en su rostro al saludar a Subaru con la cabeza. Aunque todavía se sentía una carga para Subaru y sus compañeros, saber que su héroe estaría con ella mientras se recuperaba de su lesión en la pierna era la motivación que necesitaba.
Una figura junto a Subaru y Rem dio un paso al frente. El sonido de sus pies al golpear el suelo resonó por la habitación, proclamando la determinación de la persona en cuestión. Y esa persona dijo: puedo llevar a Rem, Barusu. Tengo más fuerza física que tú, ahorra tu energía para pensar en formas de mantenernos a salvo. Era Ram, por supuesto, sonriendo con confianza. «Me-sama», murmuró Ren sorprendida. Subaru también estaba bastante sorprendido por la declaración de Ram, y aunque le hubiera gustado llevar a Rem en su espalda, el razonamiento de la chica de cabello rosado era bastante correcto. Ram es más fuerte que Subaru y es perfectamente capaz de cargar a Rem, incluso considerando su discapacidad física relacionada con la pérdida de su cuerno. Subaru, por otro lado, podría concentrar su energía en planificar los próximos pasos del grupo. Por lo tanto, que Subaru cargara a Rem sería un esfuerzo innecesario. Pensando en ello, Subaru dejó escapar un suspiro y con una sonrisa dijo: está bien, Me-san, te confío esta tarea. Ram no necesita que Barusu le encargue esta tarea. Después de todo, Rem es su hermana favorita. Ram se cruzó de brazos con una sonrisa orgullosa. Rem y Subaru dejaron escapar una pequeña risa ante la actitud encantadora de Ram. Me encantaría que Nee-sama me cargara también, dijo Rem de manera amistosa. Te prometo que mi espalda estará más cómoda que un carruaje de dragón, querida Rem, dijo Ram, agachándose frente a Rem. Rem envolvió sus brazos alrededor del cuello de Ram, moviendo sus piernas apropiadamente para que Ram pudiera agarrarlas. Creo en ti, Nee-sama, dijo, respondiendo a las palabras anteriores de Ram. Tras unos instantes, Rem se sentó cómodamente en el lomo de Ram. Para Subaru, eran dos mitades en una sola. Azul y rosa en armonía, como siempre debía ser. Con Ram y Rem listos, todos revisaron su equipo y pertenencias para confirmar que todo estuviera en orden. Subaru aprovechó la oportunidad para tomar suavemente la mano de Beatrice y acercarse a Emilia, colocándose justo donde quería estar. Con todos los preparativos completos, las miradas del grupo inevitablemente se volvieron hacia Subaru. Entonces, Natsuki-kun. Estamos todos listos, pero aún no nos has dicho a dónde vamos ni a dónde podemos ir, dijo Anastasia. Tengo el lugar perfecto en mente. Un lugar donde podamos pasar nuestro tiempo en este mundo. Puede servirnos de hogar por ahora, pero eso, depende, conjeturó Subaru. ¿De qué depende, Subaru? Preguntó Julius. A tiempo, en realidad, respondió Subaru con seriedad. ¿Tiempo? Ran levantó una ceja. Exactamente, déjenme explicarles, dijo Subaru, mirando a Ram, luego se volvió hacia el resto del grupo y continuó. Fui transportado a su mundo hace aproximadamente 1 año y medio, así que ese es el tiempo que he pasado en su mundo. Eso significa que puede que haya pasado 1 año y medio en este mundo, el mío, también. Sin embargo, aún no estamos seguros de si el tiempo transcurre de forma diferente entre mundos, así que puede que haya sido menos tiempo, o quizás más, o quién sabe, una posibilidad más improbable, pero aún posible, es que no haya pasado nada de tiempo. ¿Quieres decir que, dependiendo del tiempo que haya pasado aquí, es posible que el lugar al que te refieres ya no esté disponible, supongo? Beatrice expresó sus pensamientos. Exactamente, mi querida Beako, dijo Subaru en voz baja. ¿Pero qué lugar sería ese? Preguntó Emilia con inocencia. Subaru dudó un momento. Consideró seriamente cómo responder a esa pregunta, y tras considerarla, le resultó extremadamente difícil expresarla con palabras. Era una idea difícil. Una idea muy difícil. Para Subaru, era una idea inmensamente difícil. Algo que ya había aceptado dejar atrás, algo por lo que sentía profunda gratitud, amor y respeto, pero también profundo arrepentimiento. Arrepentimientos que tendría que afrontar. Subaru tendría que ser más fuerte que nunca y afrontar estos arrepentimientos para mantener a sus amigos a salvo, en un lugar perfecto y apropiado. Sería difícil, y aunque no estaba del todo preparado, lo haría sin dudarlo. Porque, aunque estuviera enredado en esos viejos remordimientos, acobardarse en ese momento y arriesgar la seguridad de sus amigos sería un remordimiento aún mayor. Por lo tanto, realmente le costó trabajo sacar las palabras de su garganta, pero finalmente pudo responder la pregunta de Emilia. Con una expresión complicada, Subaru dijo: la casa de mis padres. Destellos de sorpresa y conmoción recorrieron los rostros y cuerpos de todos los presentes, algunos menos intensos, otros más intensos. ¿Y por qué? Porque para los allegados a Natsuki Subaru, esta era una gran noticia. ¿Los padres de Subaru? Susurró Emilia, sorprendida.
Para personas como Emilia o Beatrice, Subaru siempre había sido un hombre muy reservado en cuanto a sus orígenes. Aunque ocasionalmente mencionaba su tierra natal, ya sea para explicar sus peculiares e incomprensibles modales o para responder a alguna pregunta, nunca había hablado de sus padres, su infancia ni su crianza. No sería una exageración decir que este tema podría considerarse un verdadero misterio para aquellos cercanos a Subaru que no querían obligarlo a hablar de cosas que no parecía cómodo discutir. Por lo tanto, podemos decir con seguridad que oírle hablar de la casa de sus padres es una auténtica novedad. Beatrice, sintiendo una ola de sentimientos complicados surgiendo del corazón de su contratista cuando mencionó a sus padres, apretó más su mano y preguntó: ¿Está todo bien, espero? Sí, está bien, respondió Subaru vacilante. Supongo que no tenemos por qué hacer esto si no quieres. Sobre todo si tus padres son personas difíciles, creo. ¿Qué? No tiene nada que ver con eso. Mis padres son personas increíbles, los mejores. Ese no es el problema. Al ver la extraña vacilación de Subaru, Emilia se preguntó cuál sería el problema con los padres de su caballero. ¿Eran malas personas? No parecía ser así, Subaru parecía amarlos profundamente. ¿Entonces el problema era el propio Subaru? Emilia no tenía forma de saberlo hasta que su caballero se sinceró con ella. Pero independientemente de lo que dijera Subaru, esto claramente era difícil para él, la idea de volver a ver a sus padres después de tanto tiempo, y por eso Emilia no dejaría que su caballero sufriera solo, ella estaría allí para apoyarlo, ella siempre estaría a su lado. Subaru. Emilia se acercó, tocando suavemente el brazo de su caballero, y con ese gesto, sus ojos negros se encontraron con los suyos color amatista. Todo estará bien. La tierna voz de Emilia llegó a sus oídos y se abrió camino hasta su corazón. Su sonrisa, serena y tranquilizadora, era su tesoro más preciado, el tesoro que juró proteger. Los ojos de Subaru, que antes estaban oscurecidos por la vacilación, brillaron de nuevo con una chispa de determinación. Subaru sonrió al semielfo de cabello plateado, quien le devolvió la sonrisa con aún más intensidad. Respiró profundamente y, ahora, convencido de lo que debía hacer y de lo que debía proteger, volvió la mirada hacia sus compañeros y dijo: todos. Todos los presentes prestaron mucha atención a las siguientes palabras de Subaru. Como expliqué antes, debido al paso del tiempo, es posible que la casa de mis padres ya no esté disponible para nosotros, pero si mi intuición es correcta, entonces estaremos bien, dijo Subaru con confianza. ¿Por qué tu intuición te dice que estaremos bien?, preguntó Julio. Mira, Julius, el lugar en el que estamos ahora es mi ciudad natal, llamada Mizukawa, y estamos frente a una tienda de conveniencia en Akeno, el distrito central, explicó Subaru, y luego continuó. Y este lugar es exactamente como lo recuerdo, nada fuera de lugar desde que dejé este mundo. Espera. Dijo un carnero eufórico. Eso significa que el lugar donde estamos ahora, es exactamente el mismo lugar en el que estaba cuando fui transportado a tu mundo, frente a esta misma tienda de conveniencia, agregó Subaru, señalando la tienda de conveniencia cercana. ¿Qué? Dijeron todos al unísono. Lo sé, estoy tan sorprendido como tú. Y aunque todavía no puedo explicar por qué estamos en este lugar, también facilita las cosas, explicó Subaru. En ese momento, todos habían renunciado a explicar el misterioso fenómeno que los trajo a este mundo, o bien intentaban formular una serie de hipótesis y teorías para explicarlo, como Beatrice. Pero incluso el gran espíritu de la biblioteca prohibida necesitaría más pruebas antes de desarrollar un material concluyente que pudiera compartirse. Bueno, si estamos en tu ciudad natal, en el lugar donde estabas antes de que te transportaran, y nada parece haber cambiado, entonces tus padres deben seguir allí para darnos la bienvenida, analizaba Anastasia, con la mente llena de posibilidades. Exacto, Anastasia-san. Si parece que las cosas han cambiado tampoco por aquí, quizás sigan ahí. En ese caso, seguro que nos recibirán con los brazos abiertos, respondió Subaru. Una chica de cabello azul, montada en el lomo de su hermana gemela, observaba a su amado y escuchaba atentamente sus palabras. Sin embargo, su mente también bullía de posibilidades. ¿Entonces podré conocer a los padres de Subaru-kun? ¿Son buenas personas? Subaru-kun lo dice, pero, ¿les caeré bien? ¿Me darán su bendición? Sus mejillas se sonrojaron intensamente ante las posibilidades positivas, pero su mente racional tampoco descartó las negativas. Después de todo, no todo sucede como queremos. De todos modos, Rem no podía ignorar la fe que Subaru tenía en sus padres, y con eso, sus esperanzas de obtener su aprobación ciertamente crecieron.
Parece que tienes mucha fe en tus padres, Subaru-kun. Me gustaría mucho conocerlos, dijo Rem alegremente, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Sí, son increíbles. También les encantaría conocerte, respondió Subaru con sinceridad. ¿En serio? Preguntó Rem, con una expresión encantada. Subaru asintió con una sonrisa de bienvenida. Rem apartó la mirada tímidamente, escondiendo el rostro tras el cabello de Ram. Si alguien hubiera podido ver su rostro en ese momento, habría visto a la chica de cabello azul sonriendo como una loca enamorada. Pero a medida que el sentimiento de esperanza y ternura crecía en su pecho, un solo pensamiento la atravesó como una flecha rápida e implacable, sacudiendo su confianza anterior. Pero también está, Emilia-sama, reflexionó Rem, mientras su sonrisa se desvanecía lentamente. Y unos momentos después de que ese pensamiento cruzara su mente, una voz tímida, como una campana de plata, resonó en la habitación. También me gustaría conocer a los padres de Subaru. La voz, por supuesto, era la de Emilia, quien le hacía pucheros a Subaru. Estaba bastante avergonzada, y se notaba en sus mejillas y orejas rojas como tomates al apartar rápidamente la mirada de Subaru. Subaru, por otro lado, encontró la escena linda, increíblemente linda, maravillosamente linda. Emt. Celebró, haciendo que Emilia se sonrojara aún más de vergüenza. A ella, sin embargo, no le desagradaban las burlas de Subaru. De hecho, le encantaban. Y luego, con un brillo en los ojos y una sonrisa encantadora, Subaru dijo: Emilia-tan, mis padres también te amarían, no te preocupes por eso. Me alegro, respondió Emilia sintiéndose muy aliviada. Subaru dejó escapar una leve risa y luego miró a los demás. La casa de mis padres no está lejos de aquí, pero habrá que caminar un poco. Pero primero, necesito pedirles algo a todos. Es de vital importancia, dijo Subaru con seriedad. ¿Qué necesitas que hagamos? Preguntó Julius, un poco tenso por el tono de Subaru. La misma tensión recorrió a todos los demás mientras esperaban las instrucciones de Subaru. Prometo que os lo explicaré todo con detalle más tarde, cuando estemos en un lugar adecuado donde nadie pueda oírnos, pero por ahora os pido que no cuestionéis lo que os voy a pedir, dijo, y todos asintieron sin dudarlo. Confiaban profundamente en Natsuki Subaru, el hombre que ya había demostrado ser un maestro en el arte de encontrar formas de ganar batallas. Mientras estemos en la calle, o en cualquier lugar público donde alguien más que nosotros pueda presenciarlo, nunca actives ningún tipo de magia, no intentes invocar espíritus y no hables de nada relacionado con la magia y el maná delante de desconocidos, explicó Subaru con la mayor convicción en su corazón. ¿En serio? Preguntó Emilia aturdida. Muy serio, respondió Subaru. Está bien, confío en ti, asintió Emilia de mala gana. Eridna, llamó Subaru al espíritu que rodeaba el cuello de Anastasia. Para ti en particular, cuando estemos en público, guarda silencio absoluto, no te muevas y no te muestres como nada más que la bufanda de Anastasia-san. En otras palabras, finge ser un objeto inanimado hasta que estemos en un lugar adecuado, ¿de acuerdo? No hay problema, Natsuki-kun, ya estoy acostumbrada a ser una simple bufanda la mayor parte del tiempo, respondió ella. Perfecto. Subaru asintió. En otras palabras, ¿no deberíamos llamar la atención cuando estamos en público? Esta vez, la pregunta vino de Ram. Así es, Mee-san. Subaru le hizo un gesto con el pulgar. ¿Entienden todas mis instrucciones? Todos asintieron. Algunos permanecieron algo reticentes, con dudas en sus mentes, pero sabían que Subaru había prometido explicarlo todo pronto, y afortunadamente, pudieron esperar a ese momento. En 1 año y medio, incluso a pequeña escala, debería haber habido algunos cambios en el entorno, pero todo se ve exactamente igual que como lo recuerdo. De hecho, este paisaje se ve exactamente igual que cuando dejé este lugar cuando fui transportado al continente. Esto me lleva a pensar que quizás no ha pasado tanto tiempo en este mundo comparado con el otro, quizás haya alguna diferencia en el paso del tiempo entre los mundos. Pero, quizás, es posible, que no haya pasado el tiempo. Aunque fuera improbable, Subaru, sumido en sus pensamientos, consideraba seriamente la posibilidad de que el tiempo no hubiera pasado en este mundo. Aún así, no podía estar seguro de ello en ese momento sin una confirmación directa. No importa cuánto tiempo haya pasado aquí, seguro que tendré mi confirmación cuando lleguemos a casa de mis padres, para bien o para mal. ¿Están todos listos? Preguntó Subaru en voz alta a todos sus compañeros. Todos asintieron en señal de confirmación.
Estaban listos para explorar este nuevo mundo que, desde su perspectiva, era paralelo, y, por supuesto, su confianza en Subaru era firme, forjada en numerosas batallas y momentos difíciles en los que la intuición, la estrategia y el liderazgo de Subaru fueron esenciales para alcanzar la victoria. Muy bien, dijo Subaru con voz tranquila pero firme. Sígueme. Capítulo 4. Hogar y nostalgia. 5 minutos. Habían estado en silencio durante 5 minutos. El sonido más relevante que resonó en el ambiente fue el de múltiples pasos, pertenecientes a un grupo de personas bastante peculiar. Algunas miradas curiosas y admiradas se dirigieron a este peculiar grupo de personas. Pero la razón de esta curiosidad y admiración era que estaban presenciando a un grupo bastante curioso de lo que solo podría describirse como cosplayers muy talentosos. En Akeno, el distrito central de la ciudad de Mizukawa, era común ver gente disfrazada de sus personajes favoritos. Quizás por ser un poco tarde, resultaba un poco extraño ver a un grupo considerable de talentosos cosplayers paseando por las calles, pero nada realmente impensable. Por lo tanto, los pocos transeúntes que vieron al peculiar grupo de supuestos cosplayers talentosos los miraron con curiosidad y admiración antes de seguir su camino rápidamente, sin preocuparse más. Después de todo, ¿qué probabilidades había de que estos cosplayers fueran más de lo que aparentaban? Ahora, los supuestos cosplayers talentosos se encontraban en una situación bastante complicada. A excepción de un joven de cabello y ojos negros que parecía liderar el grupo, todos los demás miembros se sentían abrumados por una compleja mezcla de sentimientos. Incomodidad, curiosidad, cautela, admiración, duda y perplejidad eran algunos de los sentimientos que se podían mencionar. Estos sentimientos complicados florecieron en los corazones de aquellas personas mientras caminaban por las calles de Akeno, liderados por el joven de cabello negro, Natsuki Subaru, y fueron sorprendidos repetidamente por los altos edificios de arquitectura desconocida, los establecimientos que aún estaban abiertos, los transeúntes con ropas peculiares y las extrañas y vibrantes luces que parecían estar presentes en todas partes, iluminando las calles durante esa noche sin la más mínima necesidad aparente de fuego, velas o lámparas. Todo esto evocaba en la mente de aquellas personas un fuerte sentimiento de desconocido, que aumentaba considerablemente al darse cuenta de que eran incapaces de comprender el alfabeto y los textos de aquel lugar, no dejando casi espacio para una comprensión adecuada de las circunstancias. Su única esperanza de sentirse un poco menos perdidos en ese lugar tan diferente de su tierra natal era ese joven, Subaru, quien los guiaba, colocándose al frente del grupo mientras sujetaba la mano de Beatrice con firmeza pero con delicadeza. Las instrucciones de Subaru eran claras. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase que veas o escuches en el camino a casa de mis padres, mantén la calma y actúa con naturalidad. Con la ropa que llevamos, llamaremos la atención, así que si alguien te sonríe y te saluda, simplemente sonríe y devuélvele el saludo, no bajes el paso y sigue siguiéndome. Si alguien intenta acercarse y decir algo sobre nuestros cosplays, déjame hablar con él y no te preocupes. Solo asegúrate de no perderme de vista y actuar con la mayor naturalidad posible. Si ocurre algo que pueda poner en peligro nuestra seguridad, se lo haré saber. Y fue el recuerdo nítido de estas instrucciones lo que permitió a los miembros del grupo mantener la compostura ante lo absurdo de la situación, aunque no sabían exactamente qué significaba cosplay. Esta pregunta entraría en la lista de preguntas que le harían a Subaru más tarde. En ese momento, el grupo liderado por Subaru caminaba por las aceras de Akeno, en dirección al sur de Mizukawa. De repente, un sonido fuerte y muy distintivo resonó por la calle, similar al rugido de una bestia, haciendo que todos los lugunianos presentes se estremecieran. El sonido se acercaba, provenía del final de la calle, delante del grupo, y cuando la fuente del sonido se acercó lo suficiente, el grupo vislumbró lo que Subaru había explicado previamente como un coche. El recuerdo de aquella explicación resonó en sus mentes. Subaru. Beatrice le tiró de la manga. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando lo que, en su opinión, solo podía describirse como un carruaje metálico estacionado cerca de ellos. Esa pregunta también llegó a oídos de todos los demás, quienes siguieron la mirada de Beatrice y Subaru hacia el extraño carruaje metálico estacionado al otro lado de la calle. Todos esperaban con curiosidad la respuesta de Subaru, asombrados por el extraño objeto que posiblemente era un vehículo. Sin embargo, en lugar de una respuesta clara y explicativa de Subaru, lo que escucharon de su boca fue, risa. Jajaja. Soltó una carcajada. Subaru, ¿por qué te ríes?, preguntó Emilia confundida. Todos los demás se preguntaban lo mismo.
Es que, jaja, ¿qué? Señaló el coche aparcado con una mano mientras se secaba una lágrima con la otra. Es un Subaru. ¿Eh? Todos levantaron una ceja. ¿Un Subaru, supongo? Preguntó Beatrice, dudando de lo que oía. ¿Barusu, es otra de tus bromas? Preguntó Ran con un dejo de irritación en la voz. No, no, lo explicaré mejor luego, pero para simplificar, amigos, dijo Subaru mientras volvía la mirada al vehículo. Es como un carruaje de dragón, pero no necesita un dragón para correr. A estos vehículos los llamamos coches. Son extremadamente comunes en todas partes, creo. ¿Un coche? Dijo Meili con asombro. Quiero viajar en uno. Subaru se rió entre dientes y respondió. Si todo va bien, pronto podremos viajar en coche. Es mucho más emocionante que un carruaje de dragón. Un momento. Exclamó Anastasia. ¿Sin dragón? Es posible. Anastasia-san, si supieras la cantidad de cosas que mi mundo ha logrado y que tú encontrarías imposibles en el tuyo, te paralizarías, respondió Subaru con una sonrisa. Dios mío, susurró Anastasia, con la mente llena de todas las posibilidades de las tecnologías de este mundo. Pero, por desgracia, aunque ella quisiera preguntar más, aunque todos quisieran preguntar más y aprender más, Subaru ya había dejado claro que explicaría todo con detalle en el momento oportuno, y en ese momento, el principal objetivo del grupo era encontrar un lugar donde quedarse. Las preguntas tendrían que esperar. Y ahora, en el momento presente, el grupo de Otro Mundo estaba presenciando uno de estos coches en movimiento por primera vez. El sonido rugiente del vehículo en movimiento sobresaltó momentáneamente a nuestros héroes, quienes solo recuperaron la compostura cuando giraron su mirada hacia Subaru en busca de algún tipo de instrucción, pero todo lo que encontraron fue al joven de cabello negro completamente imperturbable, como si hubiera visto esto muchas veces antes. Recordando una de las instrucciones anteriores de Subaru, que les advertiría sobre cualquier cosa que pudiera amenazar su seguridad, y viendo que el rugiente auto no provocó ninguna reacción en Subaru, era seguro asumir que no representaba ningún peligro. Con eso, el grupo se calmó y, naturalmente, el coche continuó su camino, rebasándolos, y solo quedó el eco lejano de su rugido tras ellos. Lo único que dejó el coche fue la comprensión tácita de que los coches pueden rugir con fuerza, y la certeza de que esto sería una pregunta más para Subaru más tarde. El grupo continuó caminando en silencio durante unos minutos más. En un momento dado, el grupo finalmente abandonó el distrito central y entró en una zona muy diferente. Subaru suspiró aliviado al darse cuenta de que habían podido salir del distrito central sin problemas ni interrupciones. Desde fuera, nuestro grupo parece un grupo de cosplayers dedicados y talentosos, así que es un alivio que nadie se haya acercado a pedirnos una foto ni a preguntarnos por los personajes que supuestamente estamos recreando. Supongo que debería atribuirlo a la hora del día, ya que la concentración de gente era considerablemente menor que por la tarde, y la gente estaría más preocupada por llegar a casa que por acercarse a un grupo de cosplayers. Subaru reflexionó. Subaru entonces volvió la mirada, vislumbró a sus compañeros y su expresión se suavizó. Sus amigos lo siguieron en silencio, con aspecto un poco incómodo y pensativo, pero estaban bien, todos estaban bien. Una chica semielfa, una chica semiángel, un gran espíritu del yin, un caballero impecable, un zorro codicioso junto a su espíritu, un par de gemelos Oni que se complementan, y un pequeño maestro de bestias. A pesar de la complicada situación en la que se encontraban, e incluso antes, en la atalaya de las Pléyades, Subaru había logrado mantenerlos a salvo. En medio de ese grupo de personas tranquilas y pensativas, una chica que viajaba en la espalda de su hermana, Rem, notó la mirada cálida en los ojos de Subaru y le dirigió una mirada curiosa. Subaru notó el cambio en Rem y sus miradas se cruzaron. Una pequeña y amable sonrisa se dibujó en los labios de Rem, una sonrisa que dedicó por completo a Subaru. La expresión de Subaru se suavizó aún más ante el gesto de la Oni, al que respondió con un guiño de bienvenida. Rem se sonrojó ante el gesto, apartando la mirada avergonzada, como una chica linda y enamorada. Subaru se sintió satisfecho, como si hubiera completado con éxito una pequeña misión que el universo le había encomendado en ese momento. Con esa sensación de pequeña victoria, volvió la mirada hacia adelante, observando el nuevo paisaje que se extendía en el horizonte. En comparación con Aquino, que tenía edificios más altos, varios tipos de tiendas y establecimientos, aunque muchos estaban cerrados debido a la hora del día, y una mayor concentración de personas, esta nueva zona era mucho más tranquila.
Subaru, una voz como una campana de plata lo llamó suavemente, cortando el silencio reinante. Emilia Tan. ¿Podrías explicarme dónde estamos ahora y, si es posible, a dónde vamos? Preguntó Emilia tímidamente. Ella, al igual que los demás, ya debía haber notado que el entorno había cambiado considerablemente. La pregunta surgió de forma natural, y Emilia fue la primera en formularla. Con eso, los presentes, al escuchar la pregunta de Emilia, salieron rápidamente de sus pensamientos y centraron su atención en la conversación de la pareja frente a ellos. Ya habían concluido, casi inconscientemente, que cualquier conversación que les brindara más información sobre este mundo era valiosa y, por lo tanto, prestarían la mayor atención posible. Subaru pensó por un momento antes de responder. Ahora estamos en Natsuana, el distrito residencial de Mizukawa. Entonces, ¿aquí es donde vive la gente de esta ciudad? Preguntó Emilia. Sí, la mayoría de los ciudadanos de Mizukawa viven en Natsuana, al igual que mis padres, y yo también, antes de ser transportado a su mundo, explicó Subaru, luego procedió a explicar más sobre el distrito residencial. Natsuana era un barrio compuesto principalmente de casas y residencias, pero también tenía plazas frecuentadas por niños y ancianos, mercados locales y pequeñas escuelas primarias. Por supuesto, Subaru prefirió no mencionar las escuelas todavía, ya que sería un tema que sería difícil de explicar a la gente del continente en ese momento, pero ciertamente se lo explicaría en el futuro. Mientras todo el grupo escuchaba atentamente las explicaciones de Subaru con mayor curiosidad, Emilia, que caminaba a su lado, podía ver claramente la expresión positiva y la sonrisa nostálgica en su rostro mientras hablaba y miraba el paisaje frente a él. Parece que a Subaru le gusta mucho su tierra natal. ¿Le gusta más aquí que en Logúnica? Se preguntó Emilia, mirando a Subaru. Por alguna razón, este pensamiento causó cierta tristeza en el semielfo, quien prefirió no pensar demasiado en ello. Entonces volvió su mirada hacia el paisaje del barrio de Natsuana. Llevaban unos minutos caminando por las aceras del barrio, y para ser sinceros, a ojos de Emilia todo en aquel lugar era bastante diferente a todo lo que había visto antes, pero aún así le resultaba algo familiar de alguna manera. Era de noche y las calles estaban iluminadas principalmente por farolas. Aún así, se podía disfrutar de una buena vista de las casas y la arquitectura general del lugar. Las casas, a pesar de algunas diferencias de diseño, eran muy similares a los edificios que había visto en Priestella, mientras que las calles, en cambio, estaban muy limpias y eran distintas a lo que conocía del continente. Parecía haber marcas pintadas en las calles con un patrón específico que no le resultaba familiar. Aunque no tenía muchos conocimientos de ingeniería y arquitectura, Emilia tenía la fuerte impresión de que todo en ese lugar parecía estar muy bien organizado, como si todo hubiera sido diseñado para estar en su lugar, aunque no entendiera por qué. Era fascinante. Sin embargo, era la princesa mercader quien se encontraba inmersa en un torbellino analítico. Aunque había muchas tecnologías, estructuras y diseños que desconocía por completo, era imposible no asociarlos con el estilo arquitectónico de Kararagi. Desde su paseo por el distrito central hasta el momento presente, Anastasia Osin había visto muchas cosas que le recordaban a su tierra natal, las ciudades-estado. Por un momento, consideró seriamente la posibilidad de estar en algún lugar remoto de Kararagi y que toda esta historia del mundo paralelo fuera una inquietante invención de Subaru, pero era innegable que había presenciado una serie de cosas completamente nuevas, una tras otra, simplemente caminando. En los próximos días o semanas, ¿cuánto más vería y aprendería sobre este mundo? Su curiosidad era desbordante. Pero de todas formas, hasta ahora, la similitud entre este lugar y lo que ella conocía de Kararagi era innegable, y sin duda lo tendría en cuenta. Le preguntaré a Natsuki-kun cuando tenga la oportunidad. Esta similitud puede no ser una simple coincidencia. Anastasia concluyó para sí misma. En cuanto a los demás miembros del grupo, las ideas que rondaban por sus mentes eran muy similares a las que había tenido Emilia. La fascinación por este nuevo mundo crecía constantemente. Continuaron caminando unos minutos más. Durante ese tiempo, todos observaron el paisaje con gran curiosidad, con la única excepción de Subaru, quien mantenía una mirada que solo podía describirse como nostálgica mientras guiaba el camino. Tras recorrer las calles del barrio, Subaru se detuvo frente a una casa. La casa tenía 2 plantas y era muy similar a otras residencias que el grupo ya había visto en el vecindario. Muros bajos de piedra rodeaban un modesto jardín que se extendía hasta la puerta principal. Todos alternaban sus miradas entre Subaru y la casa con anticipación, preguntándose si esta era la casa de sus padres.
Subaru, sin embargo, no se movió. Contempló la residencia con asombro, con emociones contradictorias sacudiéndole el pecho como un maremoto. Y dentro de este conflicto interno, una sola idea cobraba cada vez más fuerza. Nada ha cambiado, es exactamente como lo recuerdo de la última vez. No puede ser, podría ser. Pensó Subaru, tragando saliva. La hipótesis de que el tiempo no había pasado parecía cobrar fuerza, pero eso por sí solo no bastaba para confirmarla. Necesitaba estar seguro, aunque eso significara enfrentarse a sus antiguos arrepentimientos. Al percibir la ligera vacilación de su contratista, Beatrice apretó con más fuerza la mano de Subaru, llamando su atención. Cuando la mirada de Subaru se cruzó con la de Beatrice, fue recibido por la amable sonrisa del gran espíritu, que ella le dedicó por completo. El corazón de Subaru se tranquilizó al instante, y su expresión se suavizó ante Beatrice. Sintiéndose más relajado, Subaru masajeó el dorso de la mano de Beatrice con el pulgar, gesto que fue correspondido por el gran espíritu. Con la compostura renovada, Subaru volvió a mirar la casa y se acercó, entrando en el pasillo entre los muros de piedra y caminando hacia la puerta. Los demás lo siguieron, deteniéndose cada uno en un punto del jardín. Subaru levantó el puño frente a la puerta, dudando un momento antes de llamar. Subaru tocó la puerta en una secuencia específica. La razón por la que tocó la puerta en lugar de usar el timbre que estaba al lado fue porque el timbre normalmente era usado por los visitantes, y Subaru, como alguien que vivía en esta casa con sus padres, siempre llevaba las llaves de su casa consigo, pero, por supuesto, Subaru había sido transportado a otro mundo y sus llaves se habían perdido algún tiempo después de eso. Además, no podía simplemente llamar a sus padres o incluso enviarles mensajes porque su teléfono había sido utilizado como moneda de cambio durante las negociaciones para forjar una alianza entre los campamentos reales en el momento de la batalla contra la ballena blanca. Por lo tanto, su única alternativa era un código de llamada que había acordado con sus padres en caso de que saliera de casa habiendo olvidado o perdido las llaves, así como también olvidado o perdido su teléfono. Esto evitaría una situación en la que, por ejemplo ahora, a esta hora de la noche, tuviera que gritar a sus padres, lo que podría molestar a los vecinos. Después de tocar a la puerta, no tardó mucho en que una voz femenina, teñida de frustración y acompañada por el sonido de pasos huecos, resonara desde el interior de la casa. «Subaru. ¿Perdiste las llaves? Espera un momento, ya voy». La voz sorprendió a todos. La mujer en cuestión conocía a Subaru. Lo que significaba que podía ser su madre. Pero en particular, las dos chicas que quedaron más impactadas por esta información fueron sin duda Emilia y Rem, quienes sintieron sus mejillas sonrojarse mientras la ansiedad se apoderaba de sus corazones. Después de todo, esta era la mujer que crió a su caballero y héroe, respectivamente, y el deseo de ser aprobado por tal figura se había convertido casi en una necesidad. Pero si hablamos de la persona que más sintió el peso de la presencia de la mujer dentro de la casa, ese fue definitivamente Subaru. Al escuchar la voz de la mujer y procesar sus palabras, Subaru no pudo negar la verdad que se revelaba en el velo de la realidad, clara como la luz de las estrellas. Era la voz de su madre, y esas palabras no provenían de alguien que no había visto a su hijo en 1 año y medio. No puede ser, Subaru colocó una mano sobre su pecho. A los pocos instantes se oyeron pasos huecos que se acercaban a la puerta, seguidos del sonido de llaves girando en la cerradura. Charla. La puerta estaba abierta. Entra. Dijo la voz de la madre de Subaru. Subaru inconscientemente agarró el pomo de la puerta se abrió y la luz de la lámpara del pasillo brilló en sus ojos. Lo siguiente que vio fue una figura femenina alejándose de la puerta, caminando rápidamente sin girarse para mirar a Subaru. Francamente, ahora tendremos que hacerte una nueva copia de la llave, dijo la figura mientras desaparecía de la vista y entraba en otra habitación. No me llamaste, así que debiste dejarte el teléfono aquí, ¿verdad? Subaru dio un paso adelante en el pasillo, su cuerpo temblaba mientras se movía lentamente. Beatrice le soltó la mano, sintiendo que debía darle más libertad en ese momento, y se colocó detrás de él. Y justo detrás de Beatrice, Emilia, que aún no había entrado en la casa, miró hacia adentro desde fuera. Pero al menos estás bien, Subaru. ¿Verdad? Preguntó la voz de su madre. Subaru no respondió. Un poco desconcertado por el silencio, la voz volvió a llamar. Subaru. Como si sintiera que algo andaba mal, la figura regresó al pasillo y se reveló ante Subaru.
Al final del pasillo se encontraba una mujer que, a pesar de tener unos 40 años, todavía estaba bien conservada y joven, su largo cabello castaño atado hacia atrás mientras caía sobre sus hombros, sus ojos traviesos miraban a Subaru con genuina confusión, y su ropa era exactamente la misma que cuando Subaru la vio por última vez. Era Natsuki Naoko, su madre de nombre y de hecho. No era solo una voz idéntica, ni una silueta similar a la suya, ni una mentira, una ilusión. Era la propia madre de Subaru. Madre, susurró Subaru. ¿Subaru? Preguntó ella, pensando profundamente mientras miraba su extraña ropa. Yo. Subaru dio un paso adelante, pero sus piernas cedieron. Subaru cayó de rodillas mientras las lágrimas le caían. Se tapó la boca con una mano mientras sollozaba en silencio. Esto fue suficiente para sacar a Naoko de sus pensamientos, y rápidamente se acercó al joven en el suelo. Ella se arrodilló y agarró suavemente los hombros del niño. Oye, Subaru, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Preguntó con calma, sin querer presionarlo. Pero Subaru no podía formar palabras en ese momento, solo podía dejar que el torrente de lágrimas fluyera de sus ojos. Al ver esto, Naoko suspiró, sabiendo que debía darle tiempo al chico primero. De inmediato lo atrajo hacia sí, apoyando la cabeza de Subaru en su hombro. Está bien, Subaru, déjalo salir todo, dijo Naoko mientras le acariciaba el cabello. El gesto sorprendió a Subaru, quien de inmediato se sintió más cómodo con la muestra de amor maternal. Continuó sollozando en silencio sobre su hombro, mientras las lágrimas caían sin control. De repente, unas gotas de agua cayeron sobre el cabello de Subaru. De verdad, deberías saber que cuando tú lloras, yo también lloro, ¿sabes? Dijo Naoko con lágrimas fluyendo tranquilamente de sus ojos. Ella fortaleció aún más su abrazo alrededor de Subaru. Naoko no sabía por qué Subaru vestía ropa extraña, y mucho menos por qué lloraba, pero de todos modos, ella siempre lo consolaría y le daría el espacio que necesitaba. Y ahora claramente necesitaba consuelo y necesitaba espacio para llorar sin ningún impedimento, y como madre, Naoko cuidaría de su hijo exactamente de la manera que él necesitaba. Beatrice, que observaba atentamente la escena, sintió una fuerte necesidad de acercarse a él para consolarlo. Sus lágrimas también la dolían, pero Beatrice sabía que no era el momento. La madre de su contratista era quien debía hacerlo, y era el calor de su madre lo que Subaru necesitaba. A su manera, Emilia tenía pensamientos similares a los de Beatrice, solo capaz de mirar impotente con ojos llorosos. A lo lejos, Rem, que solo tenía una idea de lo que ocurría en ese pasillo, dejó escapar una lágrima de sus ojos. Fue en ese momento que Naoko, mientras consolaba a Subaru, abrió sus ojos llenos de lágrimas y por primera vez, se dio cuenta de la presencia de los compañeros de Subaru. Hasta entonces, había estado demasiado concentrada en el dolor de su hijo y en sus propias preguntas internas sobre él como para mirar más allá, pero cuando finalmente lo hizo, lo primero que notó fue a la chica espíritu parada justo detrás de Subaru. De hecho, había muchas cosas sobre la apariencia de Beatrice y la razón por la que estaba allí que podrían generar preguntas, pero antes de que Naoko pudiera comenzar a preguntarse sobre esta pequeña niña, desvió su mirada hacia Emilia, que estaba mirando por la puerta. Aunque no toda la apariencia de la semielfa era visible para Naoko, ella notó claramente su cabello plateado y sus ojos amatista, y Emilia, al notar la mirada de Naoko sobre ella, miró hacia otro lado tímidamente, sonrojándose levemente. Y fue entonces cuando Naoko notó la presencia de un grupo considerable en su jardín. No pudo distinguir bien sus apariencias, pero vio que todos vestían ropas extrañas, igual que Subaru. Naoko inmediatamente hizo la conexión y concluyó que estas personas tenían alguna conexión con su hijo. No sabía si sentía miedo y preocupación por la presencia de estas personas extrañas, o si se sentía tranquila porque al principio no parecían hostiles, pero una cosa era segura. Subaru tenía mucho que explicar. Por otro lado, los del grupo de afuera permanecieron en silencio por respeto a Subaru y su madre, o se sintieron un poco incómodos y fuera de lugar en la situación. Sin embargo, lo que los mantuvo serenos fue su fe en Subaru. Mamá, yo, tartamudeó Subaru, luchando por decir algo. Al oír las palabras confusas de su hijo, la expresión de Naoko se suavizó. Sabía que su hijo tenía mucho que explicar, y ella misma, sin duda, tenía muchas preguntas, pero también era muy paciente y, sobre todo, sabía que todo se explicaría a su debido tiempo. Ahora, solo faltaba consolarlo hasta que se calmara. No te fuerces ahora, Subaru. Cuando estés listo, puedes explicármelo todo. Por ahora, déjalo salir, ¿de acuerdo? Subaru dudó por un momento antes de asentir con un ajá.
Y durante unos minutos más permanecieron abrazados. Finalmente, sintiendo que el torrente de emociones se disipaba levemente, Subaru se alejó un poco de su madre, secándose el rostro con la manga y luego mirando el rostro de Naoko. Cuando sus miradas se cruzaron, Naoko sonrió levemente y preguntó: ¿Estás más tranquilo? Subaru sonrió emocionado y respondió: Lo soy, mamá, gracias. Entonces tienes mucho que explicarme, ¿no? Dijo, señalando a los compañeros de Subaru. Subaru volvió la cabeza y miró a sus amigos. Algunos los observaban en silencio, pensativos mientras esperaban, como Beatrice, mientras que otros, como Meili, los miraban de reojo, incómodos. La única excepción fue Emilia, quien miró a Naoko y apartó la mirada tímidamente. Pensó Subaru, conmovido por la linda timidez de Emilia. Sí, tienes razón. Tengo mucho que explicar, jejeje. En la sala, sobre la mesa del comedor, Naoko sostenía una tetera mientras vertía el contenido en 8 tazas diferentes colocadas sobre una bandeja. Meili, sentada a la mesa, observaba con curiosidad cómo Naoko ordenaba las tazas. Sin embargo, a Naoko no le molestaba en absoluto la presencia de la peculiar niña. Naoko tomó la bandeja y sirvió una taza para cada acompañante de Subaru. Subaru ya se había negado a tomar té sin explicar por qué, así que Naoko no le preparó nada. Al mirarlo ahora, parecía un poco incómodo al observar las tazas. A Naoko le pareció extraño, pero no le dio mucha importancia. Subaru había ordenado previamente a sus compañeros que se quitaran los zapatos antes de entrar. Desafortunadamente, no había suficientes zapatillas para todos, pero a Subaru, que ya vivía allí, no le importó ir descalzo, y Julius, con su nobleza caballeresca, insistió en ir también descalzo. Rem, que de todas formas no podía caminar, también permaneció descalza, y así, el número de zapatillas se hizo adecuado. Ahora, Subaru se apretó ligeramente en el sofá, Emilia y Rem se sentaron a cada lado del joven, Beatrice yacía cómodamente en su regazo y Ran permaneció de pie junto a Rem. Julius y Anastasia estaban cerca, uno al lado del otro, y Meili, por supuesto, estaba sentada a la mesa del comedor. Subaru se sonrojó levemente de vergüenza por estar tan cerca de ambas chicas al mismo tiempo, pero no se quejaba. Emilia, mientras tanto, miraba fijamente la taza de té en sus manos. El aroma del té era fresco y herbáceo como un bosque después de la lluvia, y cuando tomó un sorbo, el sabor refrescante y vegetal se extendió por su boca, su lengua percibió una ligera dulzura en el fondo. «Es tan bueno», dijo ella con placer. Al oírla, los demás también tomaron un sorbo y reaccionaron de forma similar. El té estaba bastante agradable. «Es mejor que el té de Ram», dijo Meili inocentemente. Emilia y Subaru lucharon, sin éxito, por contener la risa, mientras que la expresión de Ram cambió a un ceño nervioso y chasqueó la lengua mientras decía: «Escucha, mocoso. No te preocupes, Mee-sama, me gusta mucho tu té», dijo Rem amablemente. Ram suspiró, su expresión se suavizó y dijo: «Al menos mi adorable hermana tiene buen gusto». Lo que Ram no notó fueron los dedos de Rem cruzados detrás de su espalda. «¿Por qué no tomas un sorbo, Ram?», preguntó Emilia. Ram era la única que aún no había probado el té. Después de todo, este té era ciertamente inferior a su té perfecto, así que ¿para qué molestarse en beberlo? Sin embargo, ante la sincera petición de Emilia, el orgullo de Ram cedió y tomó un sorbo. La expresión de Ram se volvió indescifrable mientras reflexionaba profundamente por unos instantes. Luego miró a Naoko y preguntó: «Natsuki-sama, ¿podría decirme el nombre de este té?» «Este es té sencha. Es bastante común, es extraño que nunca lo hayas probado antes», respondió Naoko. Fue la respuesta de Ran mientras examinaba el té más de cerca. Al darse cuenta de que Ran no diría más, Naoko centró su atención en Subaru. «Bueno, supongo que podemos empezar a hablar, ¿no?», preguntó ella un poco incómoda. La expresión de Subaru se volvió complicada cuando todos volvieron su mirada hacia él. Lo cierto era que mientras Naoko preparaba el té, solo habían intercambiado algunas palabras amables con ella y pasaron la mayor parte del tiempo en silencio o dormitando. Lo cierto era que Subaru no sabía muy bien cómo sacar el tema, así que no se había dicho nada útil hasta el momento. Sin embargo, una cosa era cierta. Había otra presencia esencial en esta discusión que no podía quedar fuera. Subaru dejó escapar un suspiro y dijo: «Mamá, antes que nada, puedes llamar a papá aquí también». «El padre de Subaru», pensó Emilia, con una ansiedad que aumentaba considerablemente. «¿Cómo es?», se preguntó Rem, con una mezcla de ansiedad y vergüenza.
¿Estás segura? Tu padre ya se ha acostado, no sería bueno molestarlo ahora, dijo Naoko, vacilante. Créeme, mamá, él también necesita escuchar esto. Si tú lo dices, respondió ella. Iré a buscarlo, dame un minuto. Naoko caminó hacia la habitación de ella y el padre de Subaru en el segundo piso. Se oían sonidos de conversaciones y murmullos huecos. Después de unos 15 minutos, se oyeron los pasos de dos personas. Unos eran claramente más pesados que los otros. Subaru sintió que el corazón le latía con fuerza. No sabía si estaba listo para volver a ver a su padre, pero no podía negar el profundo anhelo que sentía por ambos. Inevitablemente, Naoko regresó a la sala de estar, y justo detrás de ella, un hombre alto y bien formado, con cabello negro corto muy similar al de Subaru, un par de anteojos en su rostro y vistiendo ropa casual, entró a la habitación. La mirada confusa del hombre vagó por la habitación, pasando por varios rostros desconocidos y peculiares hasta que se posó en Subaru, quien se había levantado del sofá. Los párpados de Subaru se abrieron de par en par al ver los ojos negros de su padre encontrarse con los de su hijo. Subaru ya lo sabía, ya estaba seguro, y aún así, se quedó boquiabierto. Ese hombre era sin duda su padre, Natsuki Kenichi. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.